Listo. Bueno, muchachos, entonces, en principio, pues quisiera darles las gracias por estar acá después de tanto tiempo, ¿sí? Se han ido perdiendo gente, se han ido yendo, pero bueno, por lo menos aquí están los que están. Entonces, muchachos, mm, cosas que pues tenemos que comentar. Ok, bueno, en principio, esta sería la segunda sesión dedicada a lo que es MOSFET, ¿no? Eso sí, la clase anterior no la pudimos tener de manera en vivo y pues es claro que, bueno, no es lo mismo, ¿sí? Sin embargo, espero que el video haya sido lo suficientemente explícito pues para comentar las cosas importantes y como explicar algunas cosas que creo que pues eran vitales para que ustedes empezaran con su taller. ¿Mm? Ahora, pues el día de hoy vamos a tratar todas las dudas que pudieron acarrear, que pudo acarrear pues dichas explicaciones y pues algunas otras que se pueden dar en el desarrollo de este taller. ¿Listo? Bueno, antes de empezar, pues quisiera comentarles algunas cosas. Bueno, en principio, bueno, como siempre sabemos, después de la segunda sesión de todos los talleres, yo he puesto pues que la entrega pues sea mm, bueno una semana después, ¿sí? Para este no voy a hacer eso, ¿sí? Voy a dar una semana adicional, de tal manera que la próxima sesión, aunque ya empecemos con PJT, que es el taller número 5, pues pueda tener como un poco de esto, un poco de aquello, es decir, se puedan resolver las últimas dudas del taller número 4, que entiendo que pues al no poder darle dos sesiones, pues vamos a darle como una y media, más o menos, ¿sí? Y pues tratar de que ustedes la puedan desarrollar lo mejor posible. Obviamente, ya empezaríamos BJT, ya tendríamos que ver el otro taller y bueno, ese taller pues sí, tenemos que estar muy como, bueno, tenemos que terminarlo pues en su momento porque pues ya se acaba el semestre y pues ni modo, ¿listo? Entonces en ese caso, ese taller, apenas no estoy presentando pantalla, este taller número 4, como les comento, quedaría para el domingo 23, sino para el domingo 30. ¿Listo? Pero bueno, más les cabe recordar que, bueno, traten de hacerlo lo más rápido posible y pues para que la próxima semana ya estén mirando lo del taller número 5, ¿vale? ¿Está claro o hay alguna duda acerca de esto? Está claro, profe. Ok, muchas gracias. Listo, perfecto. Bueno, eh, bueno, ¿qué otra cuestión? Bueno, no sé si ustedes han verificado el Classroom. Esta mañana yo dejé eh, programado la publicación de de lo que es la solución y las calificaciones del taller número 1. Estas están como en la parte más arriba de lo que respecta a este tema, ¿sí? Entonces, bueno, yo califiqué en rúbricas, ¿sí? ¿Cómo hice? Pues, ¿cómo resultó la distribución? La distribución resultó de esta manera, ¿sí? O sea, eh, como le decía el compañero Jesús al empezar la clase,
Yo lo que hago al calificar es ver los informes que han subido y veo quién está incluido al inicio del taller, ¿sí? O sea, quién está ahí. Según eso, yo hago grupos, ni siquiera los armo en orden de alfabético ni nada, sino ahí como caiga, ¿sí? Entonces es posible que a usted no le toque, por ejemplo, no sé, por ejemplo, el compañero Daniel Lozano. En en este taller, o bueno, en la solución del taller uno yo le asigné la C. Puede que la próxima no sea la C, ¿sí? Entonces, subo este Excel, pues para que verifiquen eso. Y bueno, ya teniendo el eh, pues, la letra que les correspondió, pues simplemente entran y verifican, pues, cuál fue su nota, ¿sí? ¿Cuál fue su nota y cuáles fueron las anotaciones que yo les hice? Por ejemplo, pongamos aquí un grupo al azar. Entonces, por ejemplo, si se les hizo algún comentario, pues yo les pongo acá el por qué considero que el desempeño no es completo. ¿Listo? Entonces, para que lo sepan, para que pues miren acá. De todas maneras, muchachos, no es una camisa de fuerza. Si usted considera que el comentario no se aplica a lo que usted hizo, o por ejemplo, si yo le pongo a usted que no se presentó tal pregunta, pero usted dice, profe, mire, yo la contesté acá, listo, lo podemos mirar, ¿sí? Entonces, por favor, pues los invito, de pronto no ahorita, porque ahorita pues vamos a ir con la tanda de preguntas, sino más adelante que se termine la clase, pues revisan, verifican que todo esté correcto y bueno, todo bien. Realmente pues escogí al azar, me salió uno que no salió con tanta nota, pero la mayoría obtuvo muy buena nota. No se preocupen muchachos, como les decía, mientras que se siga esta rúbrica, si mientras que se presente según los parámetros que están acá, no hay ningún problema. ¿Listo? En su mayoría, todos obtuvieron muy buena nota, ¿sí? Entonces, para que por favor revisen esa parte. Y bueno, adicionalmente, me faltaba comentar, también hay un video que tiene la solución tal cual pues como se estaba planteado que se realizaran cada uno de los puntos. Entonces, pues es un video de 43 minutos, pero pues como ya saben, pues todo está finamente explicado, tampoco es que, eh, pues, o sea, los 43 minutos es porque pues dediqué mucho tiempo eh, como a explicar bien cada cosa. Pero pues si quieren, si gustan, pues ahí está en el orden, en el mismo orden de la rúbrica. Entonces pueden ir siguiendo más o menos y verificar pues cómo se tenía que hacer en algunos puntos donde pues no les haya puesto la calificación óptima. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, qué pena la demora de nuevo con estas calificaciones. Ya la próxima semana, bueno, la próxima o antes de la próxima, espero poner las del taller 2. Ya no tengo tanto trabajo de mis otras obligaciones, entonces pues no hay tanto lío. Bueno, me puedo dedicar y pues voy a traerles lo más pronto posible esto, ¿vale? La próxima semana el taller 2, 2 semanas después el taller 3 y bueno, así, ¿sí? Como que cada semana voy sacando un nuevo, voy publicando las notas, ¿listo? Bueno, muchachos, no sé si tengan alguna duda respecto a esto o bueno.
Ya sería cuestión de que cada uno mire la calificación de su taller. Buenas, sí, todo claro, bien, sin preguntas. Sí, profe, claro. Ah, gracias, gracias. Listo, perfecto. Bueno, muchachos. Entonces, antes de empezar con la sesión de dudas, pues hubo un correo que me llegó preguntándome, pues, cómo se sacaban las impedancias de entrada y de salida sin utilizar la fórmula, ¿sí? Entonces voy a hacer esa aclaración general porque me parece muy interesante esto, que como que a partir de la práctica, ¿sí? Se entienda como este concepto bien. Entonces voy a dedicar un tiempito para eso y ya luego podemos seguir con las dudas, ¿vale? Bueno, entonces, para el ejemplo que voy a dar, voy a utilizar este elemento, esta, este diseño que yo, pues, si tienen alguna duda de dónde salieron los valores, pues bueno, ese fue el que yo utilicé para el video que les envié la semana pasada, ¿sí? Entonces, este amplificador amplifica 10 veces. Entonces vemos una señal de entrada de 20 milivoltios. Bueno, estaba diseñado para que amplificara 10 por las vicisitudes de cambiar las resistencias, a condicionarlas a los valores comerciales. Bueno, no se alcanzó el máximo. Pero pues sí podemos hablar que la amplificación está llegando a un valor de, a ver, miremoslo acá, menos 188, es decir, 20 dividido, ok, está amplificando 9 veces, sí, dejémoslo así, 9 veces. Bueno, entonces, ¿por qué este ejemplo? Bueno, ¿qué pasaría si yo, en vez de poner una resistencia de carga, como la que vemos acá, de 10K, pusiera una resistencia más pequeña? Sí, se está grabando. Tranquilo, desde el comienzo. Entonces, mi amplificador estaría en condiciones de seguir amplificando eh, al mismo nivel la señal de salida. Bueno, podemos comprobarlo muy fácilmente. Por ejemplo, si yo pusiera acá una resistencia de 100 ohmios, ¿qué pasaría en ese caso? Bueno, ahora, en vez de tener una amplitud de 180 milivoltios, fíjense que llega solamente a 70, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, obviamente, lo que estoy hablando es que nuestro amplificador tiene una limitación en cuanto a la potencia que puede eh, entregar, ¿sí? A la carga. Entonces, esto más o menos lo podemos ver de la siguiente manera. En el, eh, en el cuadro de ecuaciones que yo les pasé, este que está acá, eh, podemos ver una representación acá en el de ecuaciones de amplificación e impedancias. Podemos ver una representación de cómo podemos abstraer el funcionamiento de nuestro amplificador para, pues, como tener una noción como más global de lo que está haciendo y de la capacidad de energía que puede
entregar hacia una carga. Entonces, este es el cuadro básico que podríamos aplicar para cualquier amplificador, sea source común, source degenerado o se haga en BJT. Cualquiera se puede aplicar. ¿Qué nos representa esto? Esto nos viene a representar que a partir de una entrada, ¿sí? Podemos tener un voltaje de entrada, ingresa a nuestro amplificador, que es el que está como, bueno, las líneas punteadas representan todo en completo el amplificador. Puede tener una amplitud, puede tener, perdón, una amplificación que denominamos AB, ¿sí? Pero está atado a una impedancia que se denomina impedancia de salida. Y esto nos delimita cuánta corriente puede dar, o bueno, cuánta potencia, ya en últimas, cuánta potencia puede aportar mi amplificador a una carga. ¿Sí? Entonces, si yo colocara aquí una resistencia, ¿cómo sé que está, qué potencia delimita, o bueno, qué capacidad, qué resistencia le puedo poner acá sin que se me caiga el voltaje de salida? Bueno, es muy fácil, es un simple divisor de tensión. Si la carga que yo ponga a la salida es muy grande comparada con la impedancia de salida, que siempre la hay, yo no voy a tener problemas en obtener todo lo que mi amplificador amplifique, siempre que esto se cumpla. ¿Sí? Si esto no se cumple, si sucede que mi impedancia de salida es igual, por ejemplo, a mi resistencia de carga, ¿qué va a pasar? Va a haber una división de tensión. Solo voy a poder obtener la mitad del voltaje que amplifico. La otra mitad de la tensión se va a quedar dentro del amplificador y solo voy a poder obtener la mitad. Es por eso que aquí en mi simulación estoy observando que al poner una resistencia muy cercana a la impedancia de salida de este amplificador, que recordemos que la impedancia de salida, por ejemplo, si vamos aquí a nuestra tablita, la impedancia de salida es en un source común, el ejemplo que estamos dando es la resistencia de drain, pues obviamente si yo le pongo acá un valor similar a la impedancia de salida, es decir, la resistencia de drain, bueno, solo podré amplificar hasta la mitad. Y fijémonos bien que nuestra señal, lo máximo a lo que puede llegar es 90 milivoltios más o menos, cuando antes estaba llegando a 180. Justamente la señal se nos cortó a la mitad por este fenómeno que les comento. Muchachos, ¿hay alguna pregunta y alguna duda o eh, vamos todos con la explicación? Es claro, profe. Vale, perfecto. Bueno, ¿cómo yo podría comprobar, eh, pues, en la experimentación que, pues, cuál es mi impedancia de salida? Si yo no supiera cuál es mi impedancia, o tuviera, por ejemplo, por decirlo aquí, si esto de acá fuera una caja negra,
¿Cómo yo podría saber cuál es mi impedancia de salida? Bueno, solamente tengo que considerar si yo le pongo una resistencia, ¿cuánta es la caída de tensión? Por ejemplo, pongámoslo de esta manera. Si ponemos una resistencia muy grande, mucho más grande que la impedancia de salida, listo. Ahí yo podría medir, eh, esto hasta se puede medir en circuito abierto. Yo podría medir cuánto es el valor máximo. Perdón. Listo, digamos 180. Y si yo le pongo, entonces bueno, pongámosle acá. Entonces, pongámosle acá. Voltaje en circuito abierto, open circuit. Voltaje de salida en circuito abierto, o bueno, pongámoslo así más fácil. Voltaje de salida con una resistencia de 100K, vamos a tenerlo en 180 milivoltios. Pico, obvio. Ahora, por ejemplo, si le pongo una resistencia de 100, listo, voy a la medición y verifico cuánto se redujo. Listo, más o menos se redujo a 70 milivoltios. Dejémosle 70. Entonces, mido que son máximo 70 milivoltios. Y justamente esto es lo que yo necesito para verificar cuál es mi impedancia de salida. ¿Por qué? Porque al tener cuánto es el voltaje total, ¿sí? Digamos que, a ver, pongámoslo de esta manera. Eh, Listo. Entonces, al medir, al hacer mi prueba con una resistencia muy grande, básicamente, pues yo estoy midiendo el voltaje que aquí está amplificando. Entonces, 180 milivoltios. Y si yo tengo una resistencia de carga de, por ejemplo, 70, perdón, 100 ohmios, y tengo un voltaje de salida de 70 milivoltios, es solo cuestión de resolver el circuito para saber cuánto es el valor de mi impedancia de salida. Por ejemplo, entonces, si hay en total, esto es una fuente de 180 voltios, y acá, en este punto, solo hay 70, pues obviamente, ¿cuántos se me quedaron? 110 voltios, milivoltios. Listo. Es cuestión simplemente de hacer las ecuaciones. Entonces, si uno va a ver, pues entonces, ¿cómo es? Entonces es 70 milivoltios el voltaje total es igual a el voltaje completo, eso es un divisor de tensión, multiplicado por la resistencia en la que recae dicho voltaje de 70 sobre la suma de las dos resistencias. Entonces, Zout más 100. Bueno, es que por todo lado podríamos sacar el valor de esta impedancia. Bueno, sería solo cuestión de resolver. Y llegaríamos solucionando pues la ecuación, llegaríamos a la conclusión de que Zout es igual a 160.
160 ohmios. Lo mismo sería en la práctica. Si nosotros conectamos una impedancia que yo más o menos sé que está cercana a la impedancia de salida, podría hacer esta misma analogía y saber cuánto de la impedancia de entrada de un amplificador al cual yo no tengo ni idea, pues es su impedancia, ¿sí? Aquí lo sabemos por la teoría. Esta es la forma, o sea, digamos, sabemos que es 160 a partir de la teoría, pero si no tuviéramos ese conocimiento o si fuera un circuito que no supiéramos qué está pasando ahí dentro, podemos saberlo de esta manera, ¿sí? Tanto así que las fuentes de voltaje, los generadores, se le puede hacer este mismo análisis y saber cuál es la impedancia de entrada interna del generador, de dicho generador. Porque este método permite, o sea, permite que si esto es una caja negra, nosotros podamos saber, bueno, a partir de mediciones, cuánto es la impedancia de entrada interna. Muchachos, ¿está claro? ¿Hay alguna pregunta? Por el momento todo claro, profe. Vale, listo, perfecto. Lo mismo pasa para la impedancia de entrada. Todos los aparatos tienen una resistencia, una impedancia asociada que limita la cantidad de corriente que puede entregar. Obviamente los generadores no son la excepción. Como les digo, los generadores siempre tienen asociada una impedancia, la cual, digamos, pongámosle, si este es el voltaje de la señal de entrada, esto podemos llamarla RSIC, ¿sí? Bueno, si nosotros conectamos un generador a nuestro amplificador, ahí también hay un juego de, eh, divisor de tensión. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que si mi impedancia de entrada no es lo suficientemente grande para opacar o para simplemente pues eh, tener un o bueno, pongamos como simplemente que recaiga más tensión dentro del amplificador, podría tener el problema en que mi impedancia bueno, tener un problema que evita que la señal, por decirlo así, recaiga dentro del amplificador. ¿Cómo así? Bueno, normalmente esta condición se cumple. ¿Por qué? Porque las impedancias de los generadores son muy pequeñas, más o menos por el orden de 50 ohmios, ¿sí? Y pues las impedancias de entrada pues suelen ser grandes. Por ejemplo, en el source común tienden a ser el paralelo de las resistencias de gate. Y si vemos las resistencias de gate son grandes, ¿sí? 10K, 10K. Entonces, por ejemplo, la impedancia para el amplificador que yo estoy considerando sería una impedancia de, bueno, si esta es de 160, pongámoslo acá. Esta sería de 5K. Obviamente 5K considerado con 50 ohmios, pues no le llega, ¿sí? O sea, es 100 veces más grande. 100 veces, no, mentiras. No, mentiras, sí, 100 veces, 100 veces más grande. Entonces, pues obviamente, si esto se mantiene así,
pues todo el voltaje que aporte el generador va a recaer sobre todo dentro del amplificador, ¿sí? En este punto, Vx. Y todo ese voltaje pues va a ser amplificado. Pero, ¿qué pasa si tenemos un caso como el que vimos anteriormente? Si nuestro generador es un generador malo, es un generador, o bueno, simplemente no es un generador malo, sino es otra etapa, otro amplificador que no tenga una impedancia de salida muy pequeña, digamos algo así, digamos que sea de 1K, pues va a haber una división de la tensión. Entonces, de todo el voltaje que se genera acá, solamente va a recaer en la entrada 5/6, ¿no? Del voltaje que se genere. ¿Sí? Haciendo el divisor de tensión, pues son 5/6. Pues, si alguien no entiende por qué, me comenta. Pero entonces, fíjense que el problema no es que mi amplificador no amplifique, es que la señal se está quedando por fuera del amplificador. Entonces, a esto también tenemos que tener mucho cuidado. Y también podemos, pues obviamente, verificar cuánto es la impedancia de entrada, simplemente haciendo un estudio de cuánto sería el voltaje que amplifica eh, sin una resistencia asociada acá. Es decir, por ejemplo, miremoslo así. Listo. Entonces, volvamos a ceros. Esto está en 100K. Listo, ya tengo funcionando full mi amplificador. Entonces, yo sé que a la salida tengo 180. Bueno, para probar cuánto sería la impedancia de entrada, yo lo que hago es poner una resistencia adicional. Perdón, esto no. Antes de mi amplificador. Aquí lo estoy haciendo en simulación, pero pues, háganse la idea que pues puede ser un montaje, sería poner una resistencia adicional después del generador. Si yo quiero comprobar cuál es la impedancia de entrada, si pongo un valor muy similar a la que creo que es, vamos a ver que podemos ver una división de la tensión. Fíjense que ahora, en vez de amplificar 180, si le pongo esta resistencia adicional, en vez de amplificar a 180, me amplifica solo a más o menos 90 milivoltios. Entonces, ahí yo sé que hay una división de la tensión que se refleja a la salida, dado que puse esta resistencia. Que la mitad del voltaje que estoy aportando se está quedando en esta resistencia y la otra mitad sí se está poniendo acá para amplificar. Entonces es el mismo juego. Si yo pongo una resistencia de un valor, eh, bueno, de cualquier valor, y veo que mi señal se está cayendo, puedo analizar cuánto es la caída para evidenciar cuánto es, eh, cuánto es que se está cayendo mi señal. Entonces, por ejemplo, si lo viéramos así, si acá, por ejemplo, sabemos que aquí se están, a la salida tenemos, a ver, copiamos esto.
No quería copiar esto, pero bueno. Entonces, si sabemos que normalmente se deberían amplificar debería haber a la salida 180. Y cuando le pongo una resistencia entre el generador y el amplificador, digamos en este caso 10K, y en ese caso ya no son 180, sino son 60, pues me devuelvo. Listo. Si este amplificador yo sé que amplifica 9 veces, listo. Entonces yo debo saber cuánto es el voltaje que acá recae. Que acá recae. Serían, en este caso, pues 60 dividido 9. Ok, 6.666. No, milivoltios. Y si acá tengo 20 y acá tengo 666, pues obviamente en esta resistencia están recayendo pues lo que sobra. Entonces sería 20 menos 6.66. 13.34. Y ahí, sabiendo esto, yo podría saber cuánto es el valor de esta resistencia, de esta impedancia de entrada, de la cual, pues, pues, en la práctica, en algunos circuitos, como les digo, que yo no puedo abrir, pues yo puedo saber cuál sería la impedancia de entrada, ¿sí? Analizando, pues, la caída de tensión que se genera. ¿Entendido, muchachos? ¿Está claro ese punto? ¿Está clara la explicación? Ok, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿O todo bien? Bueno, ¿para qué les comento esto? Esto es en miras de su proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto, obviamente, nosotros no vamos a tener solamente una conexión de generador y amplificador. No, vamos a tener una conexión más similar a lo que sería esto. Conexiones entre, oye, aquí conexiones entre amplificadores, ¿sí? Entonces yo tengo que analizar, por ejemplo, si este es el amplificador 1 y este es mi amplificador 2. Bueno, yo tengo que verificar que la relación entre impedancia de salida de mi amplificador 1 sea lo suficientemente estable, es decir, que la impedancia de salida del 1 sea mucho más pequeña que la impedancia de entrada del 2, para que efectivamente todo lo que yo amplifique acá se transmita al amplificador número 2. Y haya un correcto acople,
Eso es lo que se denomina acople. ¿Listo? Y así correspondientemente, que lo que amplifico no se gaste, ¿sí? Que se utilice en donde es más beneficioso, es decir, en la etapa siguiente, que es la cual queremos alimentar. Bueno, muchachos, ¿queda todo claro? De nuevo, ¿hay preguntas, hay dudas o todo bien? Profe, qué pena, es que cuando explicó lo de la resistencia de entrada, no. Bueno, la pregunta es de que se hace lo mismo que visor de tensión y se considera que después de la resistencia de entrada está la tierra, ¿cierto? O sea que el voltaje es cero, ¿cierto? Perdón, no le entendí. O sea, para saber o sea, lo que ya explico me quedé pensando y esa es mi pregunta. Para hallar la resistencia de entrada de un amplificador. Sí, Eh, había explicado pues que se usa el divisor de tensión y después, em, o sea, después de la resistencia de entrada, el voltaje es cero, ¿cierto? Si se toma como cero. Sí, no sé si eh, me haga entender. ah, O sea, es que pues uno lo modela como la fuente, una resistencia, esa, sí, sí. y Z in. Y después de eso, ¿es correcto decir que el voltaje es cero? Esa era mi pregunta. ¿En qué punto? Bueno, ahí donde estaba explicando, ahí después de Z in, ahí donde tiene el mouse, en la parte de entrada. Sí, el ¿Sí es volta. correcto? ¿Cero en este punto en Bx? No, en tierra, prácticamente. Ah, sí, claro, claro. Cero. O sea, como es un modelo, pues no sé si es algo. Es un modelo y obviamente es una abstracción de lo que es el modelo en pequeña señal. Y recordemos que en pequeña señal no importa si nuestro amplificador tiene una polarización negativa o tiene una polarización positiva, todas esas fuentes se apagan. Entonces sí, obviamente se considera el voltaje con respecto a tierra, ¿vale? Ah, ok. Sí, obviamente esta es tierra, esta es tierra. Una pregunta, ¿no? Bueno, bueno muchachos, entonces pues eso era lo que les quería comentar, como para que se lleven una idea. Eh, Como les digo, es más en miras del proyecto, ¿sí? Pero bueno, ahora sí, vamos a continuar pues con las dudas que puedan tener. Entonces, bueno muchachos, ¿alguno tiene alguna duda del taller? ¿Cómo les ha ido con esa parte? Si han empezado, al menos. Pero yo tengo una duda pequeña. Sí, claro, sí, señor. ¿Qué tanto corre los valores de BT y DK en el MOSFET? O sea, mi pregunta más va hacia, ya en la parte del montaje nos toca hacer la caracterización pues del MOSFET para saber los valores o los tomamos pues como el datasheet. Bueno, el datasheet, de hecho, no dice casi nada. Eh, Bueno, el si, KN. si ustedes van al datasheet, el datasheet, bueno, depende del que vean, pero normalmente da un valor típico, un valor mínimo y un valor máximo. Por ejemplo, en el BSS 138, el valor típico de BT es de 1.2 voltios y dice que el mínimo es de 1 voltio y el máximo es de 1.4 voltios. Entonces lo que pasa es que debido a que obviamente este parámetro depende mucho de la fabricación del elemento, pues realmente ellos no se mojan, ellos no, o sea,
ellos dan este rango de valores como para que uno más o menos se lleve una idea. Pero es muy común si ustedes hacen la caracterización de los elementos que den voltajes como 1.1 y 1.3. Y esto cambia bastante los cálculos que uno hace. Entonces, sí es totalmente obligatorio hacer la caracterización para hacer, obviamente, los diseños, porque tenemos que acomodar o sea, las simulaciones a lo que nosotros tenemos en la vida real. Lo que tiene el datasheet y lo que tiene el modelo SPICE no es, o sea, es un estimado, pero no es un valor real. Entonces, pues obviamente no podemos fiarnos de eso. ¿Mm? Vale, profe, sí. Y otra pregunta, pues que hoy iba a ir a comprar el transistor, entonces, llegado al caso de pronto no lo encuentre, ¿se puede con otro? Bueno, O sí, es que sí, no son fácil de encontrar MOSFET así disponibles. El BSS es un circuito muy chiquitico, es para soldadura superficial. Entonces, nosotros siempre ponemos la otra opción, porque aunque el BSS es muy bueno, pues el otro es más fácil de usar, el 2N7000, ¿sí? Ese normalmente se encuentra en las tiendas y, por ejemplo, en la tienda de la universidad se encuentra muy fácil. Entonces, pues, bueno, ese lo pueden encontrar. Pero si encuentran otra referencia de MOSFET, esto no hay problema. Mientras que sepan que es MOSFET y lo puedan caracterizar, no hay ningún problema. ¿Vale? Pueden usar. vale, profe. Y esa caracterización, ¿cómo se hace en el montaje? Bueno, realmente, pues, en el video anterior, pues obviamente yo lo hice como pues en simulación, pero pues la idea es que sigan el mismo procedimiento, pero aplicado al montaje. Claro, claro. Entonces usted mide diferentes puntos de voltaje y de corriente y haya la figurita. Como les decía ahí, es bueno hacerlo en un Excel porque van a obtener una figura algo caótica, ¿sí? No van a obtener algo perfecto. Como por ejemplo se ve acá. O sea, yo hice la pantomima con las simulaciones porque pues así se hace en la vida real, ¿sí? Así se hace en la experimentación, en el montaje. Obviamente no se va a encontrar algo tan perfecto pues como lo que se ve acá, ¿sí? Una línea perfecta que relacione la raíz cuadrada de la corriente con el voltaje, ¿sí? Qué pena de nuevo, repito. Pero si lo hacen en el Excel, pueden obtener, eh, un momento, habilitar contenido. Ok, o sea, no van a obtener una curva así de perfecta, pero lo que pueden hacer es hallar la tendencia que pues va a ser el resultado más aproximado de las estimaciones que ustedes puedan ver, ¿sí? Obviamente no es necesario tomar tantos puntos, mientras que tomen unos 7, 8 puntos está bien, unos 7, 8 diferentes mediciones de voltaje y de corriente. Y ya luego, pues cuando relacionen la raíz cuadrada de la corriente con el voltaje, pues ahí van a hallar su recta que les va a permitir saber los valores KN y BT, ¿vale? Vale, no hay de qué.
Bueno, muchachos, más preguntas. Ninguna. Todos van en esta parte de la caracterización. Oh, miércoles. Bueno. ¿Alguna duda adicional de pronto que tengan en lo que hasta ahora en lo que hasta ahora han hecho? Sí, comenten. O bueno, hasta ahí vamos por el momento. Bueno, creo que hasta ahí. Bueno, muchachos, entonces, la idea es que por favor le trabajen en serio, ¿sí? Traten de tener listo lo más posible este taller. Traten de una vez también hacer la caracterización de no solo un elemento, de un solo MOSFET. Traten de comprar una vez los MOSFET que podrían utilizar en su proyecto. Recuerden que que estas dos guías, la 4 y la 5, están enfocadas a que se aplique lo que ustedes han hecho en cada uno de sus talleres al proyecto. Entonces es tiempo que ustedes van a ganar para el desarrollo de su proyecto. Si tienen caracterizados 2, 3 o 4 MOSFET, es perfecto porque ustedes ya no necesitan hacer el proceso de caracterización varias veces, ¿sí? O sea, ya lo tienen ahí. Yo lo que hacía, por ejemplo, en mis épocas de estudiante era tener un papelito ahí, un POSIT, y le anotaba ahí las características al elemento y pues yo se lo ponía ahí al lado de donde lo tenía guardado. Pues ya sabía cuando lo tenía que usar, pues listo, ya está caracterizado, eh, ya lo puedo utilizar o diseñar con él, sobre todo diseñar con él. ¿Listo? Bueno, esa es como mi recomendación, muchachos. Ya pues el diseño lo pueden verificar muy bien en simulación y pues ya cuando lo prueben puede salir, puede no salir, pero bueno, pues ahí es cuestión de verificar en el montaje. Entonces, bueno, muchachos, si no es más, darle las gracias por su atención. Espero pues que les haya servido bastante esta clase. Los canales de comunicación pues están abiertos, está el foro en el Classroom, está obviamente el correo o está la asistencia a las otras clases que también pues obviamente es válido, ¿listo? Entonces pues nada muchachos, espero que pues les rinda con esto, con este taller y bueno, si tienen algunas dudas ahí quedo pendiente, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Vale Gracias, profe. muchachos, ¿listo? Bueno, nada muchachos, entonces espero que tengan una buena tarde y una buena semana. ¿Listo? Muchos saludos. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe, gracias.